ARN mensajero. Entonces, vamos a ver en el ARN, hemos visto que es ácido ribonucleico. La diferencia es porque en la pentosa va a estar un grupo H nada más, que es el ribo, ¿no es cierto? Es ribonucleico. Y esto se forma por polímeros, son polímeros de nucleótidos. Sabemos que los nucleótidos tienen tres cosas, ¿no es cierto? Tienen la base nitrogenada, la pentosa y el grupo fosfato. Eso tienen los nucleótidos, ¿ves? El grupo fosfato, la ribosa y la base nitrogenada. La base nitrogenada está en el carbono 1, mientras que el grupo fosfato está en el carbono 6. Carbono 5, perdón, porque son 5 en la pentosa, ¿no es cierto? La base nitrogenada, la única diferencia que va a ser es el uracilo, ¿no es cierto? En el ADN la timina, acá es uracilo. Entonces, la citosina con la guanina y la adenina con el uracilo. Esas son las bases complementarias. Miren, entonces antes de empezar vamos a ver un video aquí lo que es el ARN. ¿Ya? Ahí vamos a ilustrar algunos conceptos del ARN. Mi hermano me regaló, aunque está mal logrado. El marrón, creo. ¿No se escucha bien? No cambia de color. Ah, ok. Un evento público dedicado a la divulgación científica. Que se celebra cada año en más de 300 ciudades de 30 países de Europa, y en el cual científicos de diferentes disciplinas buscamos comunicar al público de todas las edades sobre los temas que investigamos y el impacto que estos tienen en nuestra vida cotidiana. Mi nombre es Lucía Lorenzi y soy investigadora postdoctoral en el Instituto Josep Carreras de Investigación contra la Leucemia. Hoy en esta microcharla quiero hablarles del mundo del ARN. ¿Pero qué es el ARN? O ácido ribonucleico. Probablemente hayan escuchado hablar de su primo hermano, el ADN o ácido desoxirribonucleico. El ADN es una molécula que está presente en todas las células de nuestro cuerpo y que contiene la información genética que nos permite desarrollarnos y mantener las funciones vitales a lo largo de nuestra vida. El ADN y el ARN son dos biomoléculas del tipo de los ácidos nucleicos. Ambas consisten en cadenas formadas por combinaciones de 4 moléculas más pequeñas llamadas nucleótidos. Estos nucleótidos son A, C, G y T en el caso del ADN, U en el caso del ARN. Y pueden pensarse como las letras en las que está escrita la información genética. Pero el ADN y el ARN tienen varias diferencias. El ADN se compone de 2 cadenas entrelazadas en una doble hélice y es enormemente largo. En cambio, el ARN consiste de una sola cadena y es muchísimo más corto. De hecho, cada molécula de ARN presente en nuestras células se produce cuando se copia la información de una región determinada del ADN, también conocida como gen, en un proceso llamado transcripción. En el caso de muchos genes, esta información que se copia consiste en las instrucciones necesarias para generar una proteína determinada. El ARN asociado a este tipo de gen se conoce como ARN mensajero, ya que su función es transportar el mensaje genético desde el ADN en el núcleo celular hasta la fábrica celular de proteínas, los ribosomas, donde el mensaje se traduce a la proteína correspondiente en el proceso llamado traducción. Este flujo de la información genética de ADN a ARN a proteínas es lo que se conoce como el dogma central de la biología molecular. Ya ven que es muy importante, y esto es en gran medida porque las proteínas son consideradas una de las biomoléculas más importantes para la vida. Prácticamente todos los procesos biológicos dependen de su presencia u actividad.
Entre otras cosas, las proteínas son componentes estructurales de células y tejidos, catalizan las miles de reacciones químicas que suceden en nuestro cuerpo, tienen funciones de regulación y se encargan de la defensa de nuestro organismo. Así como los ácidos nucleicos están formados por 4 nucleótidos, los bloques o letras de las proteínas son 20 aminoácidos. Entonces, las proteínas se forman por la unión de cientos o miles de estos aminoácidos y luego se pliegan sobre sí mismas, adoptando estructuras tridimensionales complejas y únicas que les permiten llevar a cabo sus funciones particulares. Algunas moléculas de ARN también tienen esta capacidad de plegarse sobre sí mismas y adoptar estructuras tridimensionales que les permiten cumplir variadas funciones, más allá de su rol como mensajeros. Existen muchos ARN cuya secuencia no contiene el código para generar una proteína. Por esta razón se los conoce como ARN no codificantes. Estos ARN cumplen otras muchas funciones fundamentales para la célula. Dos ejemplos importantes de ARN no codificante participan en el proceso de traducción. El ARN ribosomal es un componente estructural de los ribosomas y el ARN de transferencia es el que transfiere los aminoácidos que se van agregando a una nueva proteína en crecimiento. El ARN es tan versátil que incluso existen algunos ARN capaces de catalizar reacciones químicas. Estos se conocen como ribosinas y su descubrimiento en los años 80 motivó la hipótesis del mundo de ARN, que busca explicar el origen de la vida en la Tierra hace unos 4.000 millones de años. Según esta hipótesis, en el mundo primitivo no había ni ADN ni proteínas, pero sí moléculas de ARN, que además de almacenar información en su secuencia, eran capaces de catalizar su propia replicación. Con el transcurso de la evolución, el ADN asumiría el control como almacén de la información genética y las proteínas como catalizadoras y componentes estructurales de las células. Más allá de si esta hipótesis es correcta o no, la transición fuera del mundo del ARN nunca fue completa, ya que todavía hoy el ARN cumple funciones fundamentales para los procesos biológicos. Además de los roles que ya vimos que el ARN cumple como mensajero y como componentes de la maquinaria de traducción, existe un grupo amplio y heterogéneo de ARNs no codificantes reguladores. Estos existen en variados tamaños y formas. Los hay cortos, los hay largos, los hay lineares, los hay circulares, pero todos ellos participan mediante diferentes mecanismos en la regulación de la expresión génica. ¿Pero qué quiere decir esto de regular la expresión génica? En nuestro cuerpo hay más de 300 tipos de células. Todas las células tienen el mismo ADN, es decir, las mismas instrucciones genéticas, pero distintos tipos de células son muy diferentes entre sí. Por ejemplo, una célula neuronal no tiene nada que ver con una célula hepática. Y la razón por la que estas células son tan diferentes entre sí se debe en gran medida a que cada célula expresa o activa ciertos genes de manera diferente. Y esta expresión génica está finamente regulada y ocurre en todas las etapas a lo largo del flujo de la información genética, desde el ADN hasta la proteína. Los ARN no codificantes, por su capacidad de interactuar con varios tipos de biomoléculas, incluido el ADN, otros ARN y proteínas, son importantes actores en todos estos niveles de regulación. Por lo tanto, el estudio integral de todos los tipos de ARN es muy importante para comprender realmente cómo funciona y se regulan todos los procesos celulares. El estudio del ARN es muy importante también por sus emergentes aplicaciones biomédicas. Un ejemplo que seguramente les resulte conocido es el de las recientes vacunas de ARN mensajeros contra el COVID-19. Estas vacunas contienen moléculas de ARN mensajero con el código para producir una proteína de la superficie del virus. Cuando estas vacunas entran en nuestras células, el ARN se traduce a la proteína viral que nuestro sistema inmune reconoce como extraña, generando anticuerpos contra ella y dejándonos protegidos ante una futura infección. La ARN como molécula terapéutica tiene las ventajas de ser fácil de sintetizar y de relativamente bajo costo.
Sin embargo, el ARN es muy inestable. El éxito de las vacunas contra el COVID-19 radicó en gran medida en encontrar un vehículo efectivo con el que administrar el ARN, y resultó muy revolucionario y esperanzador para otras terapias basadas en ARN que están hoy en día en desarrollo. Estas incluyen vacunas de ARN terapéuticas y terapias personalizadas contra diversas enfermedades difíciles de curar, incluyendo muchos tipos de cáncer. Otras terapias de ARN que han mostrado ser efectivas y están ganando mucha relevancia en los últimos años se basan en moléculas pequeñas de ARN capaces de inactivar o corregir la actividad de proteínas defectuosas asociadas con diferentes enfermedades genéticas. Hoy en día, además de las dos vacunas contra el COVID-19, existen 15 medicamentos basados en ARN que ya están aprobados para su uso en humanos. Además, hay más de 40 medicamentos de ARN en diferentes fases de ensayos clínicos. La efectividad que han demostrado las terapias de ARN abre un panorama muy esperanzador para el tratamiento de enfermedades que hoy en día no tienen cura. En conclusión, el ARN es una molécula fundamental para la vida. Su versatilidad le permite llevar a cabo múltiples tareas, desde servir como mensajero para la síntesis de proteínas hasta actuar en la regulación de la expresión génica. El estudio integral de todos los tipos de ARN es fundamental para comprender cómo funcionan y se regulan los procesos biológicos y por sus prometedoras aplicaciones en la medicina. Más allá de si la hipótesis del mundo del ARN es correcta o no, podemos decir que en gran medida el mundo actual es un mundo de ARN. Les agradezco mucho que hayan visto esta charla, espero que les haya despertado la curiosidad y si es así. A ver, ¿cuáles son las aplicaciones terapéuticas del ARN? Para vacunas, ¿no es cierto? Vacunas, ahí tenemos la Moderna y la Pfizer, ¿cierto? La Pfizer y la Moderna son ARN mensajeros. Esos ARN mensajeros, ¿qué es lo que hacen? Llegan al ribosoma, sintetizan proteínas. Esas proteínas se quedan en la membrana, ¿para qué? Para reconocer el virus, ¿no? Cuando lo reconoce, entonces esto que hace inmediatamente activa el sistema inmunológico y los linfocitos T son los que se encargan de eliminar el virus, ¿no es cierto? Pero como pueden ver, como ustedes han visto acá, que este ARN es bastante inestable. Entonces, como es bastante inestable, por eso que has generado una tecnología farmacéutica de liposomas. Las liposomas, ustedes han visto, ¿no es cierto? Acá está el liposoma que son lípidos. Y dentro de lípidos hay una sustancia hidrofílica. Allí va el ARN. A ver, ¿el ARN es soluble en agua? Sí. ¿Qué dice? ¿El ARN es soluble en agua? Sí. El ARN tiene una pentosa y tiene grupos OH. El ARN tiene base nitrogenada, tiene nitrógeno. El ARN por este lado tiene fosfato y tiene oxígeno. Entonces tiene oxígeno, tiene hidrógeno, forma cuenta el hidrógeno con el agua. ¿Se solubiliza? Sí, se solubiliza. A ver, ¿el ADN es soluble en agua? También. ¿Ah? ¿El ADN es soluble en agua? ¿Qué dice? El ADN, como ustedes han visto, es una cadena bastante grande, ¿no es cierto? Claro que sí tiene grupo fosfato, tienes todo, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Que es una molécula bastante grande, y cuando es bastante grande la solubilidad en agua disminuye, por eso que van a formar coloides. En el caso del ARN tiene una sola cadena, es más corta, y como es más corta, es más soluble en agua. Entonces, por esa razón que los liposomas, ¿por qué les preguntaba? Porque el liposoma es así, ¿no es cierto? Y toda esta membrana es lipídica, y en el centro hay agua, ahí le introduces el ARN, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para protegerlo de degradaciones enzimáticas. Entonces, cuando viene en el organismo, cuando se aplica la inyección, entonces llega el liposoma, se libera y se cumple su acción el ARN, ¿no es cierto? El ARN entonces ya va a ingresar a la célula y comienza a sintetizar proteínas. Ese es uno de los usos. ¿Cuál es otro de los usos? Para el cáncer. Ustedes saben que el ADN, cualquier cosa que le pase al ADN,
Entonces la información genética se va, no tiene tumores. En el caso, por ejemplo, del ADN, la información genética, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con el ADN envía los mensajes. Acá tengo. Bueno, por ejemplo, nosotros habíamos, por ejemplo, mencionado que acá está el núcleo y tenemos a la célula, ¿no es cierto?, la membrana. Acá está el ADN. Cualquier cosa que le pase al ADN, aquí, por ejemplo, aquí ingresa peróxido de hidrógeno, ingresa MOH. ¿Qué es esto? Esto es estrés oxidativo. O sucralose, ¿no es cierto? ¿Qué ingresa por aquí? Ingresa, por ejemplo, un anticonceptivo, por ejemplo, un estrógeno. Estos estrógenos son nucleares, tienen receptores nucleares acá. Acá tienen estos estrógenos. Miren, el estrés oxidativo, la mala dieta, todo eso, ¿no es cierto? Un mal estilo de vida. Acá, por ejemplo, estrógenos, uso prolongado de anticonceptivos, ¿no es cierto? La testosterona también tiene receptores nucleares. Los corticoides, dexametasona, betametasona, van a actuar a nivel de la lipoproteína, de la ¿cómo se llama esto? Lipoproteína A2, pero también van a tener receptores nucleares. Entonces, ¿qué pasa? Que cualquier cosa que le pase al ADN, entonces esto emite información al ARN mensajero. Si esto está alterado, esto también está alterado. Cuando llega el ribosoma, sintetiza proteína, esta proteína también está alterada. ¿Cierto? Entonces, si esto se altera, esto se altera, acá se altera. ¿Y esto qué genera tumores? Esto es lo que se denomina cáncer. Porque esta vez, por ejemplo, el profesor dice que hubo un anticonceptivo genera dos cosas. Uno es que puede producir cáncer, iba a pedir nota, dice, pero al mismo tiempo va a proteger del cáncer uterino. Nota tampoco. ¿Cierto? Protege del cáncer uterino. ¿Por qué? Porque son receptores de mensajes distintos. Eso quiere decir. Cuando viene este arroz, viene cáncer entera y entonces puede generar tumores. Claro. Entonces, esto genera cáncer. Entonces, ¿qué hace una vacuna? ¿Qué hace un medicamento? Acá viene a ser ARN mensajero. Este es el medicamento. Entonces, este medicamento, ¿qué es lo que hace? Viene aquí, ¿no? Sintetiza, por ejemplo, proteínas, ¿no? Sintetiza proteínas, ¿para qué? Para producir proteínas que son buenas. O sea, por eso se dice que este ARN también se puede utilizar para el caso de cáncer. ¿Para qué? Para enviar mensajes a ribosomas y generar proteínas que acá eran defectuosas y acá no va a producir proteínas buenas. ¿No es cierto? Eso es en el otro terapia de cáncer. En el caso, por ejemplo, de la vacuna de Pfizer, ya le había explicado, el ARN, por ejemplo, viene igualito al ribosoma. El ribosoma, ¿qué hace? Sintetiza proteínas, pero las proteínas se van a quedar aquí. ¿No es cierto? Aquí se queda. Aquí se queda la proteína, es decir, lo marca la célula. Y cuando viene el virus del COVID, en este caso, entonces, ¿qué hace? Esto lo detecta, pero cuando lo detecta, inmediatamente envía mensaje para que los linfocitos T salgan a contrarrestar el virus. ¿No es cierto? Eso es entonces lo que hace, por ejemplo, la vacuna del COVID, del Moderna, ¿no? Que ustedes han visto. Eso es entonces, miren, algunas de las terapias que están viendo. Y ahora ustedes ven que hay diferentes ensayos clínicos que se están realizando para otras enfermedades. Por ejemplo, hasta ahorita no tenemos una vacuna o un tratamiento para la diabetes, ¿no es cierto? Bueno, inicialmente se decía, por ejemplo, que el trasplante de páncreas podría ser la solución, pero sin embargo no. El trasplante de páncreas, eso es cuando la persona ya está, digamos, bastante mal con la diabetes. Se le hace un trasplante de páncreas, ¿para qué? Para que como máximo viva 5 años más. Ya no va a vivir más, para un año, 2 años, máximo vivir 5 años más cuando le hace trasplante de páncreas. Es decir, alargar su vida, pero no significa que lo va a curar. O sea, por eso es que el cáncer de páncreas se utiliza, el trasplante de páncreas se utiliza básicamente para personas que están en etapa terminal de la diabetes o alargar su vida, nada más. O sea, muy bien, entonces eso es algunos, miren, en el tema de la... Ahorita vamos a ver otro video que son también... Miren, entonces eso es ya el ARN. ¿Ya? A ver, como pueden ver, acá miren, los ribonucleótidos se unen entre sí y van a formar una cadena simple. ¿No? Cadena simple, por eso se dice monocatenario, ¿no?
Hay algunos virus, miren, los virus pueden ser ARN de una sola hebra. Hay virus que pueden ser de 2 hebras de ARN y hay virus que pueden ser segmentados. Entonces, miren, los virus pueden ser segmentados de doble cadena, o sea, formando segmentos. Esos son los 3 tipos de ARN en el caso de los virus. En el caso de nosotros solamente tenemos que es una cadena nomás. ¿Cierto? Pero los virus pueden tener una cadena, pueden tener 2 cadenas o pueden ser segmentados de ARN. Ahora miren, en la cadena simple de ARN pueden plegarse y presentar regiones con bases apareadas, ¿no? En este modo se forman estructuras secundarias de ARN. Entonces cuando se forman así estructuras apareadas, da la apariencia como si fuesen de 2 hebras, pero no es 2 hebras, ¿no es cierto? Sino que están juntas, pero en esto formando puertas de hidrógeno. ¿Ya? Por eso se dice que van a estar apareadas. Ellos se forman estructuras secundarias. Ellos tienen mucha vez importancia funcional como el ARN de transferencia. El ARN de transferencia, ¿cuál era su función? ¿Recuerda el video? ¿Cuál era la función del ARN de transferencia? Transportar aminoácidos. De llevar el aminoácido, ¿no es cierto? Al aminoácido. Y ustedes saben que hay 3. Esos se llaman codones. Por ejemplo, adenina, uracilo y timina forman un codón. Entonces, ¿qué hace el ARN de transferencia? El ARN de transferencia coge un aminoácido, por ejemplo, la leucina, lo coge y lo lleva acá. Luego hay otro codón de 3 más. Coge otro triptófano, viene y lo llega y lo va pegando. ¿No es cierto? Lo va pegando y así. Y se van uniendo por enlaces peptídicos. Habíamos dicho que el enlace peptídico, ¿cómo se forma? De la unión del grupo amino con el ácido con el Ácido salicílico. Claro. Y forma Claro. Hay 2 aminoácidos. Hay uno que es el grupo carbonilo y el otro que es el grupo amino. El grupo amino. Entonces el carbonilo con amino se juntan, liberan agua y se forma el enlace. Entonces hay una deshidratación. ¿Ya? Muy bien, entonces el ARN de transferencia habíamos mencionado que va a llevar un aminoácido exactamente donde hay un triplete, ¿no es cierto? A eso le llaman codones. ¿Ya? Ahora, aquí habíamos visto, miren, a ver, ¿cuántos tipos de ARN hay? 3, 6, contando con los ribosomas. Aquí hay 3, ¿no es cierto? Mensajero, ribosomario de transferencia. Pero hay otros que son no codificables. Que son no codificables. Hay 3 más que son no codificables. Es decir, que no van a transmitir nada que ver con la unión, con la síntesis de proteínas, sino más bien están involucradas con temas de regulación. ¿Cierto? Entonces acá para la síntesis de proteína, por eso que siempre vamos a colocar, por ejemplo, el mensajero, que es el que lleva información genética, el de ribosomal, que forma parte estructural de los ribosomas, el de transferencia, que lleva el aminoácido a cada codón para ir sintetizando proteínas. ¿Cierto? Esas van a ser las funciones. Ahora, aquí miren, aquí vamos a ver la transcripción del ADN, el ARN, y vamos a ver también un poco sobre el COVID con este video. Algo rápido. A ver, aquí hay otro video. Ahí está. Contra el COVID-19 2020, el mundo descubrió una nueva clase de medicamentos, las vacunas de ARN mensajero. Con las vacunas tradicionales se inyecta una versión inactiva o debilitada de un virus. El objetivo es activar el sistema inmunológico para que el cuerpo sepa cómo combatir un virus si se vuelve a presentar, pero sin tener que aguantar los efectos de la enfermedad. Si alguna vez te has vacunado contra la influenza, ya te ha tocado vivir esto de primera mano o de primer brazo, pero las vacunas de ARN mensajero, como la del COVID-19, funcionan un poco diferente. En lugar de tener un virus, estas vacunas básicamente contienen los manuales de instrucción que utilizan tus células para hacer las millones de copias de una proteína que se parece a una parte de un virus. Tu sistema inmunológico se entrena con estas proteínas para estar listo en caso de enfrentarse con el virus de verdad. Incluso antes de poder empezar a producir estas vacunas, los investigadores tuvieron que aprender a escribir sus propios manuales a los ARN. Y en el caso del COVID-19, entender esta traducción celular le ha salvado la vida a millones de personas. Hola, soy Mini Contreras y esto es Crash Course Biología.
En el episodio 33 de esta serie, aprendimos que el ADN es una enorme colección de instrucciones que le dicen a nuestras células cómo producir todas las proteínas que necesitan para sobrevivir y prosperar. En las células eucariotas o en los organismos complejos como las plantas, los hongos y los animales, el ADN se guarda en una estructura especial dentro de la célula llamada núcleo. En la mayoría de los casos, esto es muy bueno, ya que así se puede proteger al ADN. Esto es importante porque si se llegan a dañar estas instrucciones, todas las células que se produzcan a partir de estas células se podrían ver afectadas. Pero aquí está la cuestión. Las pequeñas estructuras celulares que arman las proteínas se encuentran fuera del núcleo. Es como si tuvieras una enorme pila de madera y estuvieras listísimo para construir una silla súper genial. Pero los planos para hacerla estuvieran encadenados al podio en una biblioteca. Y la bibliotecaria no te va a dejar romper esta cadena, especialmente después de que regresaste la copia del origen de las especies con 3 semanas de retraso. Pero entonces, ¿cómo le vas a hacer para construir tu silla? Pues lo más probable es que tengas que sacar una copia de las páginas que necesitas para crear una guía con pasos fáciles de seguir. Les puedes tomar foto con tu celular o si lo quieres hacer de manera más tradicional, puedes usar la copiadora de la oficina principal. Resulta que tus células hacen algo muy parecido. Bueno, no le pueden tomar una foto a la información con su celular, pero cuando necesitan construir proteínas nuevas, copian varias páginas de ADN, produciendo una nueva clase de molécula que sí puede salir del núcleo. Esta molécula se llama ARN mensajero. Y sí, esto es igualito a las instrucciones que se incluyen en las vacunas de ARN mensajero contra el COVID. Al igual que el ADN, el ARN mensajero usa una secuencia de nucleótidos para llevar información. Pero mientras que el ADN utiliza 4 bases llamadas adenina, timina, guanina y citosina, A, T, C y G, el ARN mensajero usa uracilo e invermectina, A, U, C y G. Esto sucede porque las moléculas de ARN solamente necesitan existir durante un periodo corto y el uracilo se descompone más fácilmente. Además, mientras que el ADN se parece a una escala de caracol, el ARN mensajero es una media escalera. Tiene un solo barandal, o sea, una sola hebra, en lugar de 2, con una base nitrogenada unida a cada azúcar de la hebra. El ADN tiene 2 hebras para protegerse, pero el ARN mensajero tiene solo una porque necesita poder leerse fácil y rápido. Como cuando tienes un libro de tapa dura muy bello y preciado, pero haces copias de las páginas que necesitas para terminar tu tarea y las dejas sueltas sin más. Las células producen ARN mensajero a través de un proceso que se llama transcripción. Y esto es súper relacionado a lo que yo estudio para mi doctorado, específicamente en los astrocitos. Y el primer paso de la transcripción se llama iniciación. En la iniciación, una enzima, o sea, una proteína que va a echar a andar una reacción bioquímica llamada ARN polimerasa, se acerca a una sección de ADN. Es como cuando un avión se acerca a la pista para saber exactamente dónde tiene que aterrizar. Busca a las personas que usan chalecos brillantes agitando palitos duritos. Bueno, esa es la idea. A nivel molecular, para saber dónde se tiene que unir, ARN polimerasa busca pequeños grupos de bases llamados promotores, que lamentablemente no llevan pequeños chalecos brillantes. El segundo paso es la elongación. Una vez que la ARN polimerasa se instala, desenrolla una pequeña sección de ADN y empieza a moverse hacia el extremo opuesto de la hebra. Así forma una cadena de nucleótidos usando una de las hebras de ADN como plantilla. Dicho de otra forma, está haciendo una copia. Entonces, supongo que la ARN polimerasa se parece más a una pequeñísima copiadora móvil que a un camión. Pero deja que terminemos, porque hay un último paso, la terminación. Unas proteínas especiales llamadas factores de terminación o secuencias de nucleótidos llamadas secuencias de terminación terminan este proceso. Básicamente le dicen a la ARN polimerasa que ya terminó de trabajar, así que se tiene que soltar del ADN y moverse a la siguiente sección. Buen viaje, amiga mía. Mientras tanto, la nueva hebra de material genético que acaba de construir nuestra polimerasa también se tiene que separar del ADN para empezar a salir del núcleo. Este pedazo de material se le conoce como pre-ARN mensajero. Ahora, si comparamos nuestro pre-ARN mensajero y el ADN que acabamos de copiar, te darás cuenta que no son idénticos. Pero eso no quiere decir que algo salga mal. Verás, hay ciertos nucleótidos que siempre van juntos. Imagina que las 2 hebras que componen una molécula de ADN son como un rompecabezas y las piezas siempre encajan para formar la misma imagen. Y cuando lee un pedazo de ADN, la ARN polimerasa también está copiando ese pedazo.
Así que la hebra de ARN que produce no tiene una estructura idéntica a la de la hebra de ADN. Tiene una estructura complementaria. Ahora bien, una molécula de pre-ARN mensajero que recién se transcribió todavía no está lista para salir del núcleo. A diferencia de esas maravillosas copias del plano de la silla que acaban de salir de la bandeja de la copiadora, esta molécula no está terminada. Si la sacaras del núcleo pueden pasar dos cosas. La molécula se puede degradar antes de lograr hacer nada, o las instrucciones que le llegan a las células serían imposibles de entender. Como si por accidente mueves una hoja mientras se está copiando y sale todo borroso. Así que antes de salir del núcleo, la molécula se tiene que procesar. En un extremo de la molécula se le pone un nucleótido especial llamado casquete o CAP, y en el otro extremo se le agrega una hilera de adeninas llamada una cola de poli-A. Estas dos estructuras nuevas tienen varios trabajos, pero su objetivo principal es estabilizar a la molécula de ARN mensajero para que pueda salir del núcleo sin problema. Pero algo sigue sin estar del todo bien en esta molécula. Es como si hubieras tratado de copiar las instrucciones para armar una silla, pero también tienes páginas que contienen las instrucciones para la ropa y caminar con tu perro. Estas son cosas para las que no necesito instrucciones. Verás, durante el proceso de la transcripción es como si la ARN polimerasa le estuviera sacando copia a un capítulo entero del ADN, pero no todas las páginas de este capítulo van a ser útiles para crear proteínas. Por eso necesitamos el proceso del empalme. El empalme es cuando se remueven todas las partes de una molécula de ARN mensajero que no se necesitan, ya que no contienen las instrucciones para construir proteínas. Sería como si sacaras todas las hojas que no te dicen lo que tienes que hacer para armar tu silla. Una vez que termina todo el procesamiento y el empalme, colorín colorado, esta molécula de ARN mensajero se ha terminado. Con esto, la molécula por fin puede salir del núcleo y viajar hasta llegar a una estructura llamada ribosoma. Los ribosomas se encargan de leer el código que contiene una molécula de ARN mensajero y lo usan para construir proteínas. Vamos a estudiar eso con detalle en el próximo episodio. Pero en general, este proceso en donde la información se transfiere del ADN al ARN a las proteínas es un proceso esencial para la vida. Es tan importante que seguramente te lo han enseñado con un título muy elegante: el dogma central. El dogma central se suele expresar así: el ADN hace ARN y el ARN hace proteínas. Y en general, esta idea es cierta, pero la realidad es un poco más complicada. En 1957, Francis Crick dio una de las conferencias más importantes de la biología. Crick ayudó a descubrir que el ADN parece una escalera retorcida. Y digo ayudar porque Rosalind Franklin tuvo la imagen que ayudó a Crick y su colaborador a descubrirlo. Su investigación lo llevó a desarrollar una idea, más bien una corazonada, sobre cómo se mueve la información dentro de la célula. Él creía que la información dentro de nuestras células solo se mueve en ciertas direcciones, como las piezas de ajedrez. Se puede mover entre ácidos nucleicos, así que la información que se guarda en el ADN se puede usar para hacer ADN o ARN, pero también se puede mover de ácido nucleico a proteínas, como cuando el ARN mensajero le lleva las instrucciones a los ribosomas. Y eso era todo. Esta corazonada muy específica de Crick era que la información que se guarda en una proteína no se puede usar para generar ADN, ARN o más proteínas. Y esto sin tener ningún tipo de evidencia, era una hipótesis bastante atrevida. Y lo que dijo sobre la inyección del flujo de información celular es el dogma central. Lo resumió así: una vez que la información llega a una proteína, no puede volver a salir. Ahora, ya que la ciencia es un proceso continuo basado en evidencia, el dogma central no está en tus libros de texto simplemente porque Francis Crick presentó una suposición en una conferencia. A lo largo de varias generaciones, la ciencia ha puesto a prueba esta idea de manera muy rigurosa para confirmar que la vida funciona así en realidad. Y en el camino se han descubierto cosas sobre el proceso que ni siquiera Crick pudo haber soñado, como el empalme alternativo. Este es el proceso en donde una célula hace algo más que simplemente remover instrucciones que sobran. Escoge las partes del mensaje que se va a quedar para así poder hacer muchas proteínas diferentes usando el mismo código de partida. Por ejemplo, imagínate que tu ADN contiene un mensaje que dice: mezcla pintura roja y amarilla y azul.
que serían bastante raros para el ADN, pero sígueme la otra. Como es de esperarse, el ARN mensajero copia toda esta oración. Y en este caso no sobra nada, cada palabra es una parte importante de esta instrucción. Pero miren qué podemos hacer. Con el empalme alternativo, este mensaje se puede empalmar para formar 3 mensajes diferentes. Por ejemplo, si una célula necesita proteínas anaranjadas, puede quitar las últimas 2 palabras para que diga mezcla pintura roja y amarilla. O si necesitas proteínas moradas, puedes quitar la parte del medio para que resulte la frase mezcla pintura roja y azul. Está quitando secciones útiles del mensaje original para crear otros mensajes que son útiles de otras maneras. El empalme alternativo permite que una sola sección de ADN sea la base de todo un arcoíris de proteínas. Los científicos piensan que de esta manera el ADN es extra eficiente y ahorra espacio. En lugar de tener 3 instructivos diferentes, el ADN solamente contiene un mensaje que se empalma, divide y organiza en 3 versiones diferentes. El empalme alternativo es un proceso bastante complejo que siguen estudiando muchos investigadores, como la doctora Tracy Johnson. A través de su investigación con levaduras, los organismos que hacen que la cerveza contenga alcohol, ella y sus colaboradores han aprendido que la temperatura es una variable importante que determina cómo se empalma el ARN mensajero. Resulta que a las levaduras les gusta el calorcito. Nuestra manera de ver y entender el mundo no depende de una sola persona, ni siquiera depende de un solo grupo de investigadores. Es un esfuerzo colectivo que se ha ido desarrollando por varios siglos. Y esto nos trae de vuelta al inicio de este episodio, el 2020. En aquel año, la comunidad científica pudo crear vacunas de ARN mensajero para combatir el nuevo virus del COVID-19 gracias a varias generaciones de conocimientos sobre cómo funciona el ARN mensajero y el proceso de la transcripción. Estudiaron el ARN que hay dentro del virus del COVID-19 y encontraron las instrucciones para producir unas proteínas muy particulares que son características del virus. Después usaron una ARN polimerasa para transcribir un fragmento de ARN mensajero. Y ese ARN mensajero, después de muchos experimentos, se volvió parte de una vacuna que salva vidas. Y esto apenas está empezando. Muchos equipos de investigación están estudiando qué otros tipos de enfermedades se pueden combatir con esta nueva estrategia. Si no existiera la transcripción, la vida en nuestro planeta no habría llegado muy lejos. Y si no entendiéramos cómo funciona la transcripción, producir una vacuna para el COVID-19 habría llevado mucho más tiempo. En la actualidad, equipos de científicos están tratando de entender cuántas más enfermedades se pueden combatir usando esta estrategia. En nuestro siguiente episodio vamos a explorar qué es lo que pasa después que la red. ¿Puedo encender el aire? Sí, ¿no? Sí, está muy calentito. Sí, ya me está haciendo. Miren, todo tiene que ver. A ver, hay algunas personas, por ejemplo, que son intolerantes a la leche, ¿no? Sí. Hay que son intolerantes a la leche. Entonces, ¿qué consumen? Leche sin lactosa. Sí. ¿Pero qué significa sin lactosa? ¿Cómo le entienden sin lactosa? Claro, no entiende lactosa, pero ¿qué va entonces? Está separado entre sacarosa y... Está degradado. Está separado entre sacarosa. Ahora, ¿eso es hereditario? Sí. ¿Es hereditario? Sí, es hereditario. Miren, tienen el cromosoma 9, el cromosoma 1 y el cromosoma 17. Son los que están alterados. Miren, en el caso, por ejemplo, nosotros consumimos la leche y en la leche ustedes saben que va la lactosa. En la lactosa tiene galactosa más glucosa. Entonces, eso está en una leche normal, está como lactosa. ¿Y nuestro organismo qué hace? Lo degrada en 2 cosas, galactosa y glucosa. ¿Para qué? Para que salgan sólidos. ¿Qué tiene la leche sin lactosa? La leche sin lactosa tiene galactosa. La diferencia es que no va a estar enlazada con la glucosa. Esa es la diferencia. Tiene galactosa, pero va a estar separada de la glucosa. Es decir, que cuando nosotros ingerimos, ya no da prácticamente digerida. Nosotros no da ingerida. Y comenzamos a eliminar absorber la galactosa. Pero aquí hay otra cosa. Hay otra cosa que se llama galactosemia. Y la galactosemia es
por aumento de galactosa en sangre. ¿Cuánto es el valor normal de galactosa en sangre? ¿Ah? Ni idea. Nada. Nosotros sabemos un nivel normal de glucosa, ¿cuánto es? Hasta Lo normal. para abajo. De 80. Lo normal es de 60 a 110. De 111 a 125 prediabetes y mayor o igual a 126 diabetes, ¿no? Pero ahora, esa es la glucosa. Otra vez los valores, profesor. Miren, cuando es menor a 60 es hipoglicemia. Cuando es de 60 a 110 es normal. Cuando es de 111 a 125 prediabetes, mayor o igual a 126 diabetes. ¿Eso qué son? Esos son valores normales de glucosa. ¿Sí? Porque normalmente hacemos. Ahora le pregunto, ¿cuánto es el valor normal de la galactosa? Miren, el valor normal de galactosa es menor a 7 miligramos por decilitro de sangre. Mientras menos sea, mucho mejor. Por eso, como máximo, o 6, ¿no? Hasta 6. 6 puntitos, pero menor de 7 se considera normal. Entonces, una persona puede tener 1, 2, 3 miligramos y está normal. O sea, ya, pero se considera menor a 7. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando la galactosa está aumentado en sangre, entonces ¿qué significa? Que hay galactosemia. Entonces significa que hay galactosa no aumentado por encima de este valor. Ahora, de esta galactosa, ¿cuándo sucede que la galactosa, miren, cuando una galactosa está aumentada en sangre, significa que esto de aquí no se fosforila. Ustedes saben que la glucosa se fosforila en glucosa 6-fosfato, ¿no es cierto? Acá también, acá hay una enzima que se llama GALCA, es decir, la galactoquinasa. Y la galactoquinasa lo transforma en galactosa 1-fosfato. Pero ¿qué pasa si esta enzima no está? Ahí es donde viene la galactosemia. Y la galactosemia está aumentada en sangre. Entonces, ¿qué pasa? Como una enzima que se llama canosa reductasa, se convierte en galactitol. ¿Y este galactitol qué origina? Esto origina cataratas. ¿Por qué? Porque esto de aquí es un alditol, por eso dice galactitol. Es un alditol, es un alcohol. Y cuando ingresa al ojo produce cataratas, produce disminución de la agudeza visual. Mira, una cosa entonces es que sea intolerante a la galactosa y otra cosa es que tenga galactosemia. Y muchas veces, por ejemplo, hay una enzima que se llama GALCA, hay otra enzima que se llama el GALT, hay otra enzima que se llama el GAL. Entonces, las tres enzimas están involucradas en el metabolismo de la galactosa. Entonces, miren, cuando hay deficiencia del GALT, porque se está relacionada con la glucosa, cuando hay deficiencia del GALT, esto de aquí genera, ¿qué genera? Genera también galactitol. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Que esto va a producir edema cerebral, esto va a producir cirrosis hepática, va a producir náuseas, va a producir vómitos. Es decir, miren, cada vez que una persona consume leche, no solamente va a producir cuadros de diarrea, porque es intolerante. Si por allí, por ejemplo, produce que le duele la cabeza, que tiene náuseas, que tiene vómitos, que tiene problemas hepáticos, que le duele, sus transmisiones están elevadas, entonces significa que el paciente tiene galactosemia. Tiene galactosemia. ¿Y cuándo lo detectas eso? Eso lo detecta desde muy temprano, desde que sea niño. Pero sin embargo, se tiene que hacer análisis de galactosa en sangre. Así como se hace glucosa en sangre, también hay para ver los niveles de galactosa en sangre. Ahora, no solamente es eso, sino lo que pasa es que cuando se está formando este galactitol está elevado en sangre, pero también orina. Por eso es que a veces el médico dice, evalúeme la cantidad de galactitol que está produciendo en orina. No debería haber en una persona normal, pero en una persona que tiene eso sí me encuentra. Entonces, de hecho, que el paciente tiene galactosemia. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? No hay ningún tratamiento efectivo farmacológico. ¿Cuál es el único tratamiento? Disminuir el consumo de lácteos.
Es decir, ya va a dejar de comer, por ejemplo, mira, y es bien complicado. Es bien complicado. Es más complicado que tratar una diabetes. ¿Por qué razón? Porque la galactosa normalmente está en fructolácteos, pero también lo podemos encontrar en frutas, lo podemos encontrar en cereales, lo podemos encontrar en hortalizas, por ejemplo el garbanzo. El garbanzo tiene alta cantidad de galactosa. ¿Alto sumo de garbanzo? Sí. Es probable que sí, tiene bastante galactosa. Es dañino. Tiene bastante galactosa. La manzana, el mango no es menos. El mango no entonces, mire, ¿por qué le digo esto? Porque se tiene que tener presente la cantidad o qué tipo de alimentos se va a consumir cuando el paciente tiene esto. Ahora, ¿por qué se vino a la mente esto? ¿Por qué? Porque está relacionado con el ADN y el ARN. Por ejemplo, le decía, los pacientes que tienen galactosemia están involucradas sus cromosomas y están el cromosoma 17, el cromosoma 9 y el cromosoma 1. Esos son los tres principales que van a estar alterados. Esos son defensas, ese es otro. El sistema inmunológico es otro, que se encarga prácticamente de controlar los antígenos, sobre todo los infecciosos. Bueno, miren, seguimos. El GAL. Miren, son tres sensibles. Miren, esto está considerado como enfermedades raras. Por ejemplo, el GAL, la deficiencia del GAL-T, esto de acá, del GAL-T, es 1 de cada 30.000 personas. La deficiencia del GAL-K es 1 de cada 100.000 personas. Mientras que el GALE prácticamente ya, digamos, a lo lejos, primitivo, pero también puede pasar. Entonces, el más común de acá es el GAL-T, seguido del GAL-K. A eso se le llama galactosemia de tipo 1, galactosemia de tipo 2. Entonces, eso debemos de tener presente. ¿Saben por qué? Porque a veces, por ejemplo, miren, por ejemplo, una mamá una vez estaba dando por todo el carro, no se me acerca, todos los síntomas que usted me ha dicho tiene su niño. ¿Qué edad tiene su niño? 8 años. Cada mes que consume blanco, sobre todo le damos leche, porque el médico le había dicho que le da leche sin entonces, porque consumía leche normal le daba problemas digestivos. Pero cuando le damos, por ejemplo, la leche sin lactosa, le producía ¿qué cosa? Náusea, le producía vómitos, le producía cuadros de dolor de cabeza. A veces se quejaba que le dolía, por ejemplo, el hígado, todo eso. ¿Por qué razón? Porque se le inflamaba. Entonces, mira, todas esas cositas se fue el médico y el médico que eso no detectó que tenía galactosemia. El único tratamiento, y es probable, como es genético, es probable que el resto tenga. Ahora miren, del 100%, por ejemplo, capaz tienen los alelos. Del 100% de hijos que tenga, por lo menos el 25% va a tener la enfermedad y el 75% va a ser portador. Entonces miren, por ejemplo, tiene 4 hijos, por lo menos uno va a salir con la enfermedad y los otros 3 van a ser portadores. ¿Me das cuenta? Miren, entonces, ¿cuántas, digamos, en la comunidad tenemos así que van a ser portadores? Por eso en algunos casos, en algunos países, ¿qué lo hacen? Lo hacen análisis para ver si son compatibles. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, van a tener matrimonio, van a tener su hijo y tienen algún problema y dicen, ¿por qué razón? Porque pueden tener personas que no pueden ser. ¿Sí? Así es en otros países, ¿no? Acá no. Seguro tenemos que educar a las personas para que no se casen. Primero se tiene hijos, después se le... Educar a las personas para que no se casen. Así es, miren, eso se hace en países de alta vigilancia sanitaria. Por ejemplo, en Australia, en Canadá, son países de alta vigilancia sanitaria. Bueno, miren, seguimos. Miren, entonces, vamos a terminar, no hay mucho. Miren, los ribonucleótidos se unen entre sí formando una cadena cíclica. Forman una cadena cíclica, es así como los cadenarios. Entonces pueden llegarse a cada una de bases variables, ya hemos dicho, ¿sí? Y esto puede formar de futuras secundarias.
Ese es el video que vimos. Siempre y cuando hasta que hayas pagado ya estás dentro. Si no pagas no estás dentro. Es una molécula lineal, ¿no? Que es monocatenaria. Es prácticamente una porción del ADN. Pero igual, en la prematrícula todavía no se habla. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que en vez de timina va a tener uracil. Esa va a ser la diferencia. Entonces, como para saber cuántos de aminoácidos, porque ¿qué cosa va a dar? Va a dar el mensaje genético. En las instrucciones se pegan tripletes, ¿no? Le había mencionado tripletes, ¿no es cierto? Adenina, uracilo, timina, viene un triplete, otro, y se va adicionando otro aminoácido. A esos tripletes se le denomina colones. Pero los ARN más largos pueden tener entre 1000 y 10.000 nucleótidos, ¿no? Los más largos. Miren, este es el ARN mensajero, de 1000 a 10.000 nucleótidos. Ahora miren, el ARN de ribosomal forma parte estructural de los ribosomas, ¿no es cierto? Entonces, una vez transcrito pasa al núcleo donde se une la proteína, se forman las susunidades de los ribosomas, ese es ribosomal. Aproximadamente 2/3 partes de los ribosomas corresponden a sus ARN. Por eso les mencionaba que forman parte estructural de los ribosomas. Miren, el ARN de transferencia. El ARN de transferencia, habíamos dicho que son los que van a llevar los aminoácidos a los codones, ¿no es cierto? Los tripletes en los ribosomas. Miren, son los más pequeños y tienen aproximadamente 75 nucleótidos. Imagínense el ARN mensajero que tiene 10.000, este solamente tiene 75. Es bastante pequeño, ¿no es cierto? Y además se pliega, ¿no? Y adquiere una forma de hoja de trébol plegado. Ustedes han visto que viene así, ¿no es cierto? Que viene así, esa hoja de trébol. Entonces transportan los aminoácidos libres que están en el citoplasma y lo llevan al ribosoma, si lo deja en el lugar donde tiene que estar. Entonces el triplete de base complementaria de un codón determinado. ¿Sí? Entonces el ARN de transferencia reconoce con exactitud y deja el aminoácido en el sitio correcto. Esa va a ser la función del ARN de transferencia. Bueno, aquí tenemos el ARN, como ustedes han visto en el video, hay 3 procesos, ¿no es cierto? El inicio, la elongación y la terminación. El inicio, por ejemplo, es ¿qué enzima era? El ARN polimerasa. El ARN polimerasa, ¿qué es lo que hace? Rompe los puentes de hidrógeno que están entre las bases nitrogenadas y se forma una especie de una burbuja, ¿no es cierto? Entonces, cuando se forma una burbuja, inmediatamente ese es el inicio. Luego viene la elongación. La elongación ¿en qué consiste? En ir colocando los nucleótidos o la base nitrogenada, ¿no es cierto? Que corresponde a formar una E. En la terminación es, lógicamente, porque hay señales en el cual se va a terminar, ¿no es cierto?, del ARN, entonces termina y se libera el ARN del ADN, ¿no es cierto? Entonces el ARN tiene una composición de base ligeramente distinta que el ADN, es decir, solamente se va a reemplazar el uracilo por la timina. Por lo tanto, en los apareamientos se coloca uracilo. Bueno, en este caso es la desoxirribosa. ¿Cuál es la diferencia? Que en el carbono 2 no vive un grupo H, nada más. Ahora miren, el ARN, la hebra del ARN que se sintetiza, el complemento de la hebra de ADN que actúa sobre el molde. Tenemos acá, por ejemplo, la hebra que es un molde y la hebra de ADN un molde, y acá tenemos el ARN transcripto. Entonces miren, cada vez que se encuentre así, miren aquí, guanina, citosina, guanina, citosina, adenina, uracilo. Entonces miren, por ejemplo, si le decimos, miren, esta es la cadena principal, diga usted cuál va a ser la cadena complementaria. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Mirar, ¿no es cierto? Mirar esto. ¿Quién va a ser su complemento? Y así se va haciendo lo que es el ARN. Esto puede ser pregunta de examen. Entonces le podemos dar, por ejemplo, una hebra que es el molde, y nosotros tenemos que hacer su complemento, ¿no es cierto? Entonces tengan en cuenta siempre su para, ¿no es cierto?, para describir el molde. Profesor, ¿por qué hay una hebra de ADN no molde y una hebra molde? No, lo que pasa es que el ADN de 2 hebras, como el ADN de 2 hebras, cuando se pone la burbuja solamente se queda una hebra más. Una hebra. Este de aquí viene y el otro hebra que hace nuevamente llega y comienza a sintetizar para alargar el cadena. Mientras que el otro se desprende, porque hay un inicio y una terminación, se desprende. Y acá va a quedar una hebra y nuevamente se va a ir, a eso se llama replicación. ¿Sí? No
¿no? Entonces una cosa es replicación y otra cosa es transcripción. La replicación es cuando el ADN nuevamente se forma en ADN. ¿Sí? Muy bien, miren, eso es entonces lo que ustedes tienen. Miren, este es el ADN. Miren, por ejemplo, el ADN, miren, 5', 3', y acá 3', 5', es decir, son antiparalelos. Por ejemplo, aquí miren, la timina es con la adenina es con la timina, la guanina es con la citosina. Este es el ADN, pero solamente se coge una hebra nomás. ¿Sí? Una hebra, claro, sí. Esto de aquí es el molde. ¿Para qué? Por ejemplo, la adenina con el uracilo. Por ejemplo, adenina, timina, está ADN, pero el ADN es adenina, uracilo. ¿Sí? Eso es entonces, digamos, su complemento. ¿Ya? El complemento. Son media naranja. Son media naranja. Miren aquí, el ARN entonces derivado del ADN puede constituir ARN mensajero, activo, maduro de diferentes actividades, ¿cierto? En el ambiente medio celular. Entonces van a generar diferentes síntesis de proteínas, ¿cierto? Ahora, en el ARN existen dos clases. El ARN, que son los codificantes, que ustedes han visto en el video, ¿cierto? Y hay otros que no son codificantes, que no son proteicos, sino más bien son reguladores. Ahora, esos reguladores, aquí está, miren, acá tenemos los ribosomales, la referencia, los nucleótidos, porque van a regular a nivel del núcleo, ¿no es cierto? Acá también en el microRNA y en los silenciadores. Entonces, ¿esos qué son? Esos son RN reguladores, ¿no es cierto? Que van a regular la síntesis, ¿no es cierto? A nivel del núcleo como a nivel del ribosoma. También pueden estar a nivel del citoplasma. Entonces, miren, son diferentes tipos de ARN, ¿no es cierto? Son diferentes. Muy bien. Bueno, acá también hay un video, me parece que ustedes lo vieron eso la vez pasada. No sé si lo vieron eso. No me acuerdo. También habla sobre la transmisión. Otra vez. A ver, ¿esto lo vieron? ¿Lo vemos o no? Sí. ¿Sí? ¿No veniste a casa? Pero seguramente lo ha visto de su casa. ¿Pero lo vieron o no? Sí, sí vimos. Sí lo vimos, ¿no? Ya, bueno, miren, entonces otra vez. Ahí también nos habla de la transcripción. Ya, cómo se forma el ADN en el RN y el RN en las proteínas. No, algo parecido como habían visto en el anterior. Bueno, aquí ya terminamos. Entonces, miren, ¿cuál es la diferencia entre el ADN y el ARN? Miren, el peso molecular del ADN, el ADN es generalmente mayor que el ARN, esa es una diferencia. ¿Por qué? Porque es mucho más grande, ¿no es cierto? El peso molecular. El azúcar del ARN es ribosa y el ARN es desoxirribosa, esa es otra diferencia. ¿Cuál es la otra diferencia? Que el ARN contiene uracilo y el ADN contiene timina, la base nitrogenada. Tres diferencias. Otra diferencia. La configuración del ADN es de doble helicoidal, es decir, una cadena de caracol. Mientras que el ARN es solamente una hebra, es lineal y es monocatenario. Ese es, entonces miren, 1, 2, 3, 4 diferencias, digamos, bastante marcadas entre el ADN con el ARN. Esa no es la diferencia, sí, aquí lo tenemos. ¿No es cierto? Entonces, miren, la estructura ya ustedes ven que el doble hélice tiene cadena de caracol, mientras que el otro solamente es una hebra. Esa es una hebra, ese es el RN. En la base nitrogenada del ADN es la desoxirribosa y en el RN es la ribosa. ¿No es cierto? Acá, no, perdón, pentosacaro, ¿no es cierto? Esto, miren, el ADN tiene el hidrógeno, ¿no es cierto? El RN tiene ROH, ¿no es cierto? Esta es la ribosa, esta es la desoxirribosa. Y el otro aquí, en el ADN, ¿cuál era aquí? ADN, la timina. Y este es el uracilo. Ahí van a ver entonces las diferencias. Bueno, y aquí terminamos. A ver quién va a hacer. A ver, ¿quién lo hace? Me dice, miren, en un laboratorio donde se realiza constantemente análisis de las proporciones de base nitrogenada de tipos ácido nucleico,
Se han perdido las etiquetas de 4 muestras y nada, están las 4 muestras. 4 muestras y nada de material genético. Determina razonablemente qué muestra corresponde a un DNA humano y cuál a un RNA humano. A ver, la muestra 1, ¿es ADN o RNA? ¿Es ADN? La muestra 2, ADN. ¿Por qué? Porque tiene timina, ¿no es cierto? Tiene timina. Este tiene timina, entonces estos dos son ADN. Este muestra 3 y este también, ¿no es cierto? Porque tiene uracil. Ahora pregunta, aquí yo tengo la muestra 1 y muestra 2, los dos son ADN. ¿Cuál de ellos es humano? ¿Cuál es humano? El que tiene la primera no es ADN humano. La primera no es. ¿Primera? Claro. ¿Por qué? Porque tienen más, o sea, la ADN proteína son complementarios. La línea proteína tiene entonces igual cantidad, igual que la guanina, y en el segundo tienen más cantidad de diferencia. Claro, miren, muy bien, miren, nosotros tenemos aquí que la adenina, su complemento ¿quién es? La timina, la citosina, la guanina. Pero también habíamos dicho que la adenina es igual a la timina y la citosina es igual a la guanina. Habíamos dicho que la adenina sobre la timina es igual a 1, ¿no es cierto? Ahora bien, aquí miren, a ver, la adenina, su base es timina, ¿no es cierto? Mira, 30.9, 29.4, o sea, está más o menos, ¿no es cierto? Ahora miren, 23,3 y 35. Hay mucha diferencia, mucha diferencia. Ahora aquí, 19,9 y 19,8, más o menos, ¿no? Y este con este está regular, pero mayormente está acá. ¿Cuál es humano? El primero, ¿no es cierto? El primero es humano. El primero es humano. Esto puede ser de un virus, de una bacteria, lo que sea. Puede ser, pero no es humano, o de un mamífero incluso. Pero esto de acá puede ser de un virus, puede ser de una bacteria. Muy bien, entonces este es humano. Ahora bien, ya sabemos que el primero es ADN humano. Ahora, en la muestra 3 y la muestra 4, los dos son RNA. ¿Cuál de ellos es humano? La 4. La 4. Ya, a ver. Miren, a ver. La adenina, ¿cuál es su complemento? El uracilo. Aquí hay bastante diferencia, ¿no? Guanina con citosina y bastante diferencia, ¿no es cierto? Ahora aquí. Este con este son muy parecidos. Este con estos son iguales. ¿Cuál es humano? 4. 3. ¿Por qué? Porque la 3 es una sola hebra. Acá sí tiene que ser, ¿por qué? Porque acá son 2 hebras. Sin embargo, aquí es una sola hebra. Como es una sola hebra, van a ser diferentes, van a ser distintos. O sea, esto de acá puede tratarse, por ejemplo, de un virus. Porque habíamos dicho que los virus pueden ser de cadena simple, de cadena doble o segmentadas en el caso de la reina. O sea, en este caso, la muestra 1 es humano y la muestra 3 también es humano. Este es ADN y este es ARN humano. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Entonces, miren, los conceptos que hemos visto, tranquilamente lo podemos dar cuenta para hacer un análisis bastante sencillo sobre esto. ¿Sí? Muy bien, muy bien, chicos. No sé si... La otra semana, ¿qué nos toca? Miren, acá justamente le estoy trayendo, digamos, información que sea un poquito más clara porque la verdad que coloca. Al final es lo mismo, ¿no es cierto? Pero la diferencia es que hay información un poquito de muchas redes, que muchas veces de repente no puede comprender hasta para estudiar. Entonces por esa razón es que le traigo videos y le traigo, digamos, nuevos conceptos para poder comprender mejor la estructura de conceptos.
Igual que la vez pasada. ¿Qué le pasó? Estoy haciendo esto. ¿Es bueno o malo? Es una duda. ¿Vas a listar?